Estamos de vuelta con Alejandra Laiz. Alejandra es coordinadora de políticas y campañas de Oxfam. Vamos a conversar con ella sobre lo que se ha denominado el paquetazo ambiental, que son estas normas que está presentando el Ejecutivo al Congreso para cambiar ciertos temas en la regulación de medio ambiente. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias por la invitación. Alejandra, yo quiero conversar contigo sobre las críticas concretas. ¿No? Se ha señalado que estas normas reducirían la protección ambiental que da el Estado, ¿no? Entonces vamos una por una. La primera de ellas es, se ha reducido en cierta medida la capacidad para sancionar de la OEFA. Ahora, yo tuve al jefe de la OEFA acá en el programa y él lo que contó fue realmente estas normas lo único que están haciendo es sincerando lo que ha sucedido en la práctica y lo que ya viene siendo la práctica en la OEFA. ¿Por qué esto sería un problema entonces? A ver, una cosa que es importante, quería poner sobre la mesa, ¿no? Lo que estamos expresando como Oxfam y con un conjunto de organizaciones a nivel internacional que venimos haciendo seguimiento de la negociación climática de la COP, es que estas modificaciones a marcos regulatorios ambientales que estaría haciendo el país entre el de la OEFA y los otros que están involucrados, ¿no es cierto?, constituyen una preocupación a nivel global en términos de lo que es un gesto, digamos, para el mundo en términos del compromiso que el gobierno peruano tiene con estos estándares ambientales. Las modificaciones específicas competen al ámbito nacional. Hay diferentes posiciones al respecto, si es un sinceramiento, si no es un sinceramiento, pero la preocupación más que medida por medida es el espíritu de una reforma al lado de una visión sobre cómo promovemos la inversión en los países. Pero ¿no? digamos, o sea, no podemos hablar de un espíritu, tenemos que hablar de las medidas concretas y cuál es el impacto de estas medidas, ¿no? Si no, no estamos hablando de nada concreto. Por eso es que yo quería ir una por una con ellas. Vamos con el caso de la OEFA, que ha sido uno de los más discutidos. Si el mismo jefe de la OEFA dice, oye, lo que dice la ley es lo que nosotros ya voluntariamente habíamos adoptado como metodología y simplemente lo estamos sincerando, ¿cuál es el problema? El problema, como insisto, ¿no?, se combina con las otras medidas en relación al debilitamiento de la fiscalización. No es esta medida, son las otras medidas. Insisto, yo no soy una experta en la modificación específica de cada uno de los temas. No es mi competencia, no es el mandato que tengo en la expresión que estamos compartiendo aquí. La realidad de la implementación está combinada con la dificultad de una institucionalidad que tiene todavía pendiente de maduración. Entonces, en una apuesta de construir una regulación ambiental que permita una fiscalización adecuada, este ajuste de la realidad no debería haber sido la orientación de la reformulación. Eso es lo que a mí me preocupa, que yo en verdad, o sea, cuando entrevisto a gente que critica esto en el programa y vemos las medidas concretas, no me pueden hacer críticas concretas a estas medidas. Entonces se habla de un espíritu en contra del medio ambiente, pero no se habla sobre nada concreto. Por ejemplo, el tema de los límites máximos permisibles y los estándares de calidad. Lo que dice la norma es que deben estar sustentados por un análisis de impacto regulatorio. Porque esto es una reducción de la protección ambiental, esto es simplemente una exigencia de que se explique la racionalidad de la medida, porque esto sería un problema. La lógica de los nuevos requerimientos de la aplicación de varias de estas medidas implica una distensión en la práctica de la posibilidad de sancionar. Entonces, lo que entendemos nosotros es que el conjunto de mecanismos que se están aplicando en este sentido llevan a que en la práctica se dilaten, se posterguen, se demoren la posibilidad sancionatoria o de aplicación de estos temas. ¿Por qué se dilataría? ¿Por qué se debilitaría? Como te digo, el jefe de la OEFA estuvo hace unos días en el programa y dijo, mira, en el caso de casos graves que afecten a la vida y la salud, la norma dice, y la práctica de la OEFA es que ahí sí no se relaja ningún control. Y en los otros casos, los que no son afectaciones graves a la vida, a la salud y al medio ambiente, lo que se hace es primero se toma una acción, digamos, de remediación, y solamente si no funciona la remediación, se toma una acción punitiva, ¿no? Entonces, y esta ha sido, según las palabras del mismo jefe de la OEFA, la práctica que ha venido en la institución. ¿Por qué entonces se dice que sería un relajamiento? La pregunta viene por el otro lado. ¿Por qué tenemos que entender que la reactivación de las medidas económicas tiene que sostenerse en este ajuste? Podemos tener opiniones distintas, en este ajuste de los estándares que con
dificultad en los últimos años el país había construido y había avanzado. Digamos, hay quienes tenemos un poco la preocupación de que justamente en este esfuerzo de maduración de regulación ambiental, lo que ha habido es algún espacio sancionatorio mejor que en otros años, que han habido actores que consideran que eso limita las inversiones y que han de alguna manera evaluado que necesitamos retroceder para poder acelerar la economía. Y la pregunta importante detrás de esto es, ¿por qué esa es la orientación para la reactivación de la economía por la que Lo que dice el gobierno y lo que dice la gente que sostiene que estas medidas son correctas es que esto no es un retroceso. Y como te digo, yo siempre que he entrevistado a alguien sobre este tema, me es difícil que me respondan por qué la medida concreta es un retroceso. Te pongo otro caso, los estudios de impacto ambiental. No es que se ha cambiado el estándar de los estudios de impacto ambiental, lo que se ha establecido es un plazo máximo, lo cual es razonable, pues porque ningún trámite debería durar de manera indefinida. Se ha establecido un plazo. ¿Por qué establecer un plazo razonable, salvo que no sea razonable, sería un problema, sería un retroceso? Lo que resulta, digamos, a doble mano, ¿no es cierto?, es que a la vez que se ponen límites en esta aplicación, en estos plazos, tenemos que hay una oficina que es la responsable de hacer esto, que tiene limitado personal, o sea, que hay condiciones muy limitadas para hacerlo, y que en la práctica lo que tú tienes es que el espíritu de esta reforma, insisto, no resuelve el problema de fondo, le pone límites para poder acelerar la lógica. ¿Cuáles son esos límites? Porque eso es lo que yo no termino de entender. ¿Cuáles son los límites concretos? Eso es lo que no encuentro. En este caso, cuando se ponen límites, ¿en qué momento se tiene que responder los estudios de impacto ambiental a través de plazos? Sin atender... ¿No te parece razonable? ¿Te parece que un funcionario público se debería poder demorar de acuerdo, todo lo que él quiera pero entonces veamos, el problema no es un tema solamente de plazos, tiene que ver con la capacidad de respuesta operativa de un equipo con unas dimensiones en un tiempo concreto. Entonces, apostar por poner límites de plazo cuando no se refuerza y no se invierte en tener una oficina con la capacidad y la independencia adecuada para responder eso, es otra parte del problema. Y no es por ahí por donde se enfrenta la reforma. Claro, entonces, yo quería regresar al tema que es el que ha hecho que más de 100 organizaciones a nivel global nos pronunciemos, en donde no es el detalle de la medida, que evidentemente, y son organizaciones expertas las que han venido trabajando estos temas, yo no soy una experta en estos temas, que hemos expresado la preocupación de la orientación que esta reforma implica para el mundo. El Perú tiene una responsabilidad con la COP20 en diciembre de este año. Y además el liderazgo peruano y el ministro del Ambiente en la última reunión en Bonn tuvo una relación abierta y muy interesante con la sociedad civil, pero este gesto, la orientación de la reforma, como decimos, dentro del país, ha llamado la atención porque lo que entendemos es que esto acelera particularmente la posibilidad de inversión en algunos sectores que son justamente los que en el contexto del cambio climático venimos discutiendo. La ampliación del sector hidrocarburos es una de las demandas globales que se cuestiona porque necesitamos comenzar a pensar en energías renovables en un contexto como el del cambio climático. Pero entonces ustedes tienen un problema contra la inversión en esos sectores, no contra las medidas, porque yo veo que no pueden señalar cuáles son los problemas específicos y cómo así estas medidas concretas están reduciendo la protección ambiental. Y más bien tienen un discurso general diciendo que esto pues es un retroceso y que esto permite mayor inversión en una serie de áreas que a ustedes les preocupan. Pero entonces, ¿qué? ¿El problema es la inversión en estas áreas? El problema no es la inversión en general, el problema es la ampliación del sector extractivo en algunas áreas sensibles. La preocupación sobre las modificaciones de las zonas de reserva, las áreas de protección, es una preocupación internacional. Necesitamos petróleo. ¿Qué hacemos? ¿No lo producimos? ¿Nos quedamos sin combustible? Por supuesto, tenemos que... ¿Nos quedamos sin combustible? No nos quedamos sin combustible. Tenemos inversión y tenemos inversión extractiva y no se trata de que se vaya ni que no esté en el país, pero tiene que darse en condiciones adecuadas, no solamente de sostenibilidad, sino también tenemos que considerar que la matriz energética en nuestros países tiene que transformarse. La presión del cambio climático es una realidad para todos. Usuarios, consumidores, inversionistas, cualquiera. Entonces, la lógica de la ampliación y la lógica de seguir dependiendo de algunos sectores tiene una implicancia para nuestras economías, pero sobre todo para una implicancia planetaria. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.